Bueno, el día de hoy vamos a iniciar lo que es una progresión aritmética, ¿ya? Para definir lo que es una progresión aritmética, primero tenemos que definir lo que es una sucesión. ¿Y qué llega a ser una sucesión? Llega a ser un conjunto de números ordenados de acuerdo a algún criterio, ¿ya? O sea, van a ser números ordenados de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, vamos a tener nuestra primera sucesión acá. No se olvide que la definición nos dice números ordenados, ¿está bien? No nos olvidemos, tiene que tener algún orden, uno tiene que depender del otro, ¿está bien? Eso significa ordenado. Entonces vamos a definir inmediatamente el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos 2, 5, 15, 18, etcétera. También vamos a poner aquí puntos suspensivos, ¿no? O sea, va a ir hasta el infinito. Hay varios tipos de sucesiones, finitas e infinitas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente en este caso. Veamos qué es lo que ha sucedido acá. ¿Cómo ha aparecido el 5? A ver, si nosotros vemos esta situación, inmediatamente podemos decir que a esto está sumado más 3, ¿verdad? 2 más 3 tenemos 5. Y si el 5, para que aparezca el siguiente número, tendríamos que haber hecho otra operación. Ya la diferencia acá es 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda más rápido? 5 por 3. 5 por 3 sería 15, ¿correcto? Al 15, al 18, entonces, fíjese que nuevamente aparece más 3. Oh, perdón, acá es, ¿no? Más 3. ¿Está bien? 15 más 3, 18. Entonces, para que aparezca el siguiente número, nos dice que debe ser una multiplicación. 18 por 3. Y va a generar el siguiente número acá entonces, ¿no? 8 por 3, 24. 3 por 1, 3. Más 2, 5. Y entonces el siguiente número llega a ser el 54. El siguiente tengo que sumarle más 3 y va a ser entonces 57. ¿Está bien? Esa es nuestra sucesión. En esta sucesión podemos notar que hubieron sumas y multiplicaciones. ¿Está bien? Sumas y multiplicaciones. Por si acaso también puedo hacer una sucesión de números primos. De puros números primos. Entonces vamos a empezar en los números primos, ¿no? Entonces empezamos en el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera, etcétera. Entonces, esta sucesión es de puros números primos. ¿Está bien? Esas son las ideas principales. Sobre eso podemos ver lo siguiente. Podemos también ver, vamos a ver esta sucesión, vamos a analizarla y vamos a ver qué sucede en esta sucesión. Tenemos la siguiente sucesión entonces, en el ejercicio 3 tenemos una siguiente sucesión ya para adentrarnos a progresiones aritméticas. ¿Está bien? Las sucesiones son por si acaso muy usadas en los exámenes, en los psicotécnicos sobre todo, ¿no? Y cuántas veces gira el dado o qué cara aparece del dado, son sucesiones. Tiene que tener una relación general, ¿ya? Veamos entonces. Vamos a tener 1, 3, 7, 13, 21, 31 y queremos averiguar cuál es el siguiente número. ¿Está bien? Para hacer esta situación, lo primero que vamos a ver es analizar qué sucede, qué está sucediendo acá. Entre 1 y 3, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Se le está sumando más 2. 3 por ningún número me va a dar 7, entonces hay que volverle a sumar. Le voy a sumar y en este caso me va a dar más 4. ¿Está bien? Más 4. Al 13, 7 por ningún número tampoco me va a dar 13. Entonces
vamos a ver que acá hay que aumentarle ¿cuánto? Más 6. Ya, seguimos al siguiente. Ya va a ser 13. Al 21 no sabemos cuánto es, pero ya cuánto más o menos hay acá. Del 13 al 21 ya sería 8, ¿verdad? 8 más 3, 11. Y en ese sentido va a salir el 21, ¿no? 13 más 8, 21. ¿Está bien? Listo. Acá vamos a hacer, y en este caso 21 al 31. Pues inmediatamente definimos que es 10. Entonces tengo que ver qué número va a aparecer acá para que aparezca este, ¿no? Entonces fíjese, 2, 4, 6, 8, 10. Me dice, esta sucesión, o sea, me dice acá está subiendo, le sumo 2, le sumo 4, le sumo 6, le sumo 8, le sumo 10. Entonces, inmediatamente vamos a sumarla acá 12. 12. ¿Está bien? Le sumamos 12 y vamos a sumar 31 más 12. Entonces, ¿qué nos va a dar? 31 más 12. 30 más 10, 40. Más 2 más 1, 3. 43. Entonces, nuestro siguiente número acá es 43. Y para la siguiente sucesión, pues de aquí ya no va a ser 12, va a ser más 14. ¿Está bien? Con eso ya hemos terminado. Entonces, en una sucesión hemos visto que puede ser de números primos, puede haber multiplicaciones, puede haber sumas, posiblemente también puede haber restas, divisiones, ¿no? De todo un poco. Ya adentrándonos a lo que es una progresión aritmética, esto nos dice que debe ser más cerrado. ¿Está bien? Entonces en una progresión aritmética puede haber sumas y restas, solamente sumas y restas. Progresión aritmética. Por si acaso, este signo de división genera una progresión aritmética. ¿Está bien? Ya no es división en este capítulo, ¿no? Genera progresión aritmética, por si acaso. Y esa es su abreviatura. Vamos a ir viendo entonces, en estas progresiones aritméticas se debe cumplir igual, al igual que en este caso se debe cumplir ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, lo primero, que no pueden haber multiplicaciones, solo pueden haber sumas y restas y no puede haber números distintos en la parte superior. A ver, ¿a qué me refiero? A ver, progresión aritmética, 2, 4, 6, 8 y puntos suspensivos. ¿Está bien? Los puntos suspensivos implica que va hasta el infinito, ¿no? Va generándose esa progresión. Veamos entonces. Dentro de la progresión aritmética vamos a ir viendo qué pasa acá. 4 y 2, entonces aquí se le ha sumado más 2. 4 y 6 se le ha sumado también más 2. 6 y 2, 8. Entonces ahora me interesa esta parte. Se va repitiendo continuamente 2. Entonces voy a decir, a esto le vamos a llamar nosotros razón, que va a ser igual a 2. Bien, en esta progresión aritmética, entonces la razón es 2. Y en todo momento debe ser 2. No puede volverse 3. ¿Ya? Por eso estamos cesándonos ya un poco más a progresiones aritméticas. Muy distintas sucesiones, ¿verdad? Parecido, pero muy distinto. En el ejercicio 12, veamos qué sucede en el ejercicio 2. Voy a generar mi progresión aritmética. Y acá voy a poner 5, 10, 15, 20, 25 y puntos suspensivos. Entonces nosotros a simple vista podemos notar que acá se le ha sumado más 5, ¿no? Acá más 5, más 5, más 5 y más 5, ¿no? Entonces, les reitero, lo que nos interesa es este exponente. En progresiones aritméticas depende mucho de esto. Entonces decimos que la razón es igual a
2. La abreviatura va a ser R. En algunos libros está con D, por si acaso. ¿Ya? Nosotros vamos a manejar la letra R. R igual a 2. Listo. Esa es la forma entonces. Esto lógicamente tiene su formulita. Entonces vamos a ver la idea de hallar la razón. La idea de hallar la razón. La fórmula. Vamos a denotar la fórmula, pero va siendo un poco extraña la utilización, ¿no? O sea, miren, la fórmula me dice razón va a ser igual a sub n sobre a n menos 1. A sub n menos 1. Entre paréntesis. Ver fórmulas llega a ser un enredo, ¿no? Lo más fácil es hacer lo siguiente. Entonces vamos a irnos al primer ejercicio de acá y vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a decir entonces acá, hallar la razón de la progresión aritmética. Aquí lo vamos a poner la progresión aritmética. No se olviden que eso significa progresión aritmética. 7, 10, 13, etcétera. ¿Está bien? Inmediatamente lo que nosotros vamos a hacer para hallar la razón, vamos a decir razón es igual. Aquí hay un error. Aquí hay un error, hay que denotarlo. ¿Está bien? Esta es para progresiones geométricas. Esta es por si acaso. Ya vamos a anular esta. Van a disculpar, ya nos hemos saltado de tema. R a sub n menos a sub n menos 1. ¿Ya? ¿Qué significa al término posterior? Réstele el término anterior. ¿Está bien? Término posterior. Entonces acá lo voy a poner término posterior y término anterior. ¿Ya? Entonces para nosotros va a ser más sencilla la fórmula. Término posterior menos término anterior. Siempre en ese sentido. ¿Está bien? Término posterior menos término anterior. ¿Ya? Que eso significa la fórmula. Eso nos dice la fórmula. Entonces me dice, razón va a ser igual. Término posterior, ¿cuánto vale? 10. Y el término anterior, primero, la fórmula, el signo menos de la fórmula. Y recién vendría término anterior, que en este caso es 7. Entonces, la razón va a ser igual. La razón va a ser igual a ¿cuánto? 10 menos 7, 3. Positivo, ¿no? Signo del mayor. ¿Está bien? Lógicamente a simple vista se puede ver, ¿no? 7 más 3, 10, 10 más 3, 13, etc. Esa es la forma de hallar la razón. ¿Para qué utilizamos fórmulas? Para lo siguiente. Ya se tiene, lógicamente tiene su fin. Lógicamente a primera vista también hemos podido ver la razón, ¿verdad? Pero tiene su fin. Fíjense en este caso. Hallar la razón de la progresión aritmética. Un medio, un tercio y puntos suspensivos. Entonces ya ahí no es sencillo ver, ¿verdad? Ya varía, ya no es lo mismo, ya no se puede ver como hace un instante. Ya no puedo definir cuál es la razón. Entonces tengo que aplicar la fórmula. Entonces reitero, para la fórmula agarramos siempre el último de acá, término posterior, y el primero, término anterior. Y lo voy a restar, ¿está bien? Entonces empezamos acá. Razón va a ser igual, que habíamos dicho, término posterior. Término posterior, en este caso es un tercio. Por fórmulas recuerden que viene el signo menos, porque hay que restar. Y finalmente vendría un medio. Término posterior menos el término anterior, ¿no? Eso nos decía la pequeña formulita abreviada. Resolvemos. Ya resolver esto es cosa de ustedes, por si acaso, ¿no? Ya cada quien sabe cómo hacer sus artificios. Fracciones, por si acaso. Ya estas son fracciones. Veamos. A ver.
Yo lo voy a hacer a la forma directa, ¿ya? 3 por 2 multiplico, me sale 6. 2 por 1 es 2, signo menos, copiamos el signo menos, y 3 por 1 es 3. Signo del mayor entre estos dos, menos. 3 menos 2, 1, un sexto. Si no pueden hacerlo de esa forma, utilicen el mínimo común denominador. ¿Está bien? Utilicen el mínimo común denominador. Listo, ya hemos terminado, entonces la razón es menos un sexto. ¿Está bien? Menos un sexto. ¿Cómo comprobamos? Vamos a hacer su prueba para estar seguros, ¿no? Entonces me dice la prueba, al primer término, para la prueba por si acaso, a este primer término, que es un medio, le voy a sumar lo que hemos encontrado de razón, ¿ya? Ahora va a haber un choque de signos, ¿correcto? Le voy a sumar, siempre se suma. Ahora por el choque de signos no se preocupe, eso va generándose en el desarrollo. Entonces fíjense acá, un medio más por menos menos, un sexto. Y de igual forma voy a aplicar la reglita que les había mencionado. Como hemos dicho, 2 por 6, 12. 6 por 1, 6, menos, copiamos, 2 por 1, 2. 6 menos 2, 4, positivo, sobre 12. Mitad, 2, mitad, 6. Mitad, 1, mitad, 3. Entonces acá nos queda un tercio, ¿no? Un tercio que justamente llega a ser el segundo término. ¿Está bien? Se fijaron, ¿verdad? Listo. Esa es la forma entonces. Vamos a hacer un último ejercicio. De igual forma, hallar la razón de la progresión aritmética menos un tercio, punto y coma, menos un quinto. Cualquiera puede ser. ¿Está bien? Esa progresión. Fíjese por favor, atienda muy bien y vea los signos. La condición sigue siendo la misma. Término posterior, término anterior. Y reemplazamos. Razón es igual, término posterior menos un quinto. Por fórmula viene el signo menos, ojo. Término anterior menos un tercio. Choque de signos. ¿Ya? El menos de la fórmula. No es este mismo menos, ahí todo el mundo se confunde. Usted hágalo así. ¿Ya? Término posterior menos un quinto, estamos copiando. Menos de la fórmula. Término anterior menos un tercio. Resolvemos. Menos un quinto. Menos por menos sabemos que es más. Menos por menos es más. Entonces, un tercio. Y esto usted, ya le dije, ¿no? Resuélvalo a su forma, la que más sepa. Yo les voy a volver a explicar esta, ¿no? 5 por 3, 15. Aquí copiamos el signo por si acaso. Ya se mantiene. Negativo, negativo. Ahora sí, 3 por 1, 3. Ahora copiamos el signo más. 5 por 1, 5. Entonces me dice signo del mayor positivo. 5 menos 3, que es 2 sobre 15. Entonces la razón es igual a 2 sobre 15. Fin. Eso sería todo. ¿Está bien? El día de hoy solo hemos aprendido a hallar la razón. Ya en las siguientes sesiones vamos a encontrar términos, lógicamente aplicando la razón, que es muy importante. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que aprender es la diferencia entre una sucesión y una progresión. Una sucesión han visto, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, de todo. En cambio, en una progresión aritmética solo pueden haber sumas o restas. En este caso, por ejemplo, es una suma. Y en el caso anterior es una resta la razón. ¿Verdad? Esos dos casos. Eso sería todo. Entonces, los espero en la siguiente clase.